este webinar en el marco de un trabajo que venimos desarrollando con la Municipalidad de Independencia de hace ya algunos años, y específicamente ahora a partir de un convenio que tenemos con el Departamento Municipal de Educación de la Municipalidad de Independencia, con Naciones Unidas y con APROFA. Nuestro tema permanentemente de apoyo y de trabajo y de aprendizaje con Independencia tiene que ver con educación integral de la sexualidad. Por eso hemos denominado este webinar como Educación Integral de la Sexualidad, un compromiso pendiente, ¿cierto? Vamos a contar con dos importantes personas vinculadas al mundo de la educación, que lo que pretendemos es hacer un proceso reflexivo sobre la educación integral de la sexualidad, tanto dentro de la escuela como fuera de ella, también como una posibilidad dignificadora de las personas de poder contar con información que les permita tomar decisiones acerca de sus vidas, ¿cierto? Y decisiones muy importantes en las trayectorias de cada una de las personas que habitan el mundo escolar, pero también de las personas o de los espacios que hay fuera del sistema escolar, que también hay procesos educativos en ese sentido. Entonces, vamos a hablar de educación integral de la sexualidad, y en esta oportunidad contamos con Mariwin Delaine. Ella es asesora regional para la educación en salud y VIH de la UNESCO. Ha trabajado en otras agencias de cooperación internacional y del sistema de Naciones Unidas en general, y ha participado en múltiples procesos de planificación estratégica y evaluación en Latinoamérica. Mariwin es una aliada en materia de educación integral de la sexualidad, es una persona que sabe muchísimo, y desde la UNESCO hay importantes investigaciones que nos dan pistas a los países como el nuestro, que estamos un tanto atrasados en esta materia, de saber cómo avanzar, ¿no? Y le agradecemos profundamente a Mariwin que esté con nosotros. También está con nosotras y con nosotros Claudia Carrillo. Claudia es la directora del Departamento Municipal de Educación de la Comuna de Independencia. Es una mujer que tiene una larga trayectoria en política pública, es reconocida desde los grupos de gestión en materia de educación, hoy día particularmente a cargo de un departamento comunal, de una importante municipalidad de nuestra región metropolitana. Ella ha sido una compañera en este sentido, ha facilitado profundamente y ha propiciado que temáticas vinculadas a la educación integral de la sexualidad estén presentes en los espacios educativos de su comuna, y hemos hecho una experiencia donde APROFA ha aprendido muchísimo de las personas que ahí habitan. Así que también le queremos agradecer muchísimo a Claudia Carrillo que hoy día sea parte de esta conversación. Y es eso lo que esperamos. Yo les voy a hacer algunas preguntas gatillantes de conversación, pero esperamos fundamentalmente conversar sobre educación integral de la sexualidad, sobre la situación hoy día en Chile, sobre lo que nos falta por avanzar, sobre cómo esta temática a rato se llena de prejuicios, de estigmas, de estereotipos que imposibilita avanzar, y que indudablemente es una noción de derecho humano que necesitamos que avance. Solo para dar un contexto y darles la palabra, voy a dar algunas cifras en relación a la situación en América Latina y el Caribe en materia de garantía, promoción y protección de derechos sexuales y derechos reproductivos. Solo por dar algunos ejemplos, vamos a decir que según un estudio de ONU Chile, el 34,4% del estudiantado en Chile ha sido discriminado en la escuela con resultados de los estereotipos de género. El 50% de las niñas y jóvenes estudiantes en el sistema escolar que se embarazan siendo su condición de estudiante, la mitad de estas niñas no regresan al sistema escolar, con todo lo que implican, ¿cierto? Eso para sus propias biografías. Eso es un dato y un estudio del Ministerio de Educación del 2018. Bueno, 1 de cada 3 mujeres en Chile ha sufrido algún tipo de violencia solo por su condición de ser mujer. Las niñas de 6 años son menos propensas que los niños a creer que otras niñas
son realmente inteligentes. En Uruguay, a diferencia de otros países de la región, como Haití, por ejemplo, en Uruguay la razón de mortalidad materna es de 29 muertos por cada 100.000 nacidos vivos. En Haití, esta cifra sube a 350 muertos, ¿cierto? Uruguay es un país que en la región tiene avance en materia de garantía en atención, en acceso, en derechos. Y los jóvenes de América Latina y el Caribe no se reconocen como ciudadanos sexuales que tienen un bajo acceso a la educación integral de la sexualidad y, por cierto, al acceso de anticonceptivos modernos. Vivimos en una región que en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos es una región que está bastante atrasada, y Chile particularmente tenemos una nota bien deficiente en materia de que somos uno de los pocos países que no tenemos una ley de educación integral de la sexualidad para que pueda orientar lo que pasa en los establecimientos. Entonces, vamos a ir con Mary Wynn. Mary Wynn, muchas gracias, bienvenida a esta conversación. Vamos a hablar sobre el estado de situación y cuáles son las evidencias de educación integral de la sexualidad en la educación formal y en la educación no formal en la región de Latinoamérica. Y para eso te quería preguntar específicamente cuál es el estado de la situación actual de la educación integral de la sexualidad en Latinoamérica. Si nos pudieras ilustrar un poquitito en eso para meternos en materia, ¿vale? Perfecto. Gracias, Débora, Claudia, Pame, todos y todas y todes. Un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y solo menciono que mejor manera de marcar el día de mañana, ¿no? Que es el Día Internacional de Derechos Humanos. Bueno, UNESCO y bueno, todo el sistema de Naciones Unidas realmente incorpora la educación en sexualidad como un derecho y forma parte al derecho a la educación de calidad. Así que, bueno, pero como tú bien dices, Débora, la situación en la región en cuanto a la garantía de estos derechos por los estados miembros es bien variopinto, si puedo decirlo así, en la región. Yo diría que sin entrar en las diferencias entre, como son 33 países en la región, yo diría que el factor que más varía tiene que ver con los mismos marcos legislativos y las posibilidades y las dificultades que puede hacer con marcos legislativos adecuados o los problemas que enfrentamos cuando no los hay. Los países que más han avanzado con educación integral en sexualidad en varios ámbitos tienen un marco robusto, leyes, recursos públicos, programas y compromiso, o sea, aguante político de las autoridades de defender e insistir que entregar una educación en sexualidad es el deber del sistema de educación y es el deber de profesores y es el derecho y negárselo ya es en algunos países un delito porque es materia de ley el tema. Eso facilita muchos procesos, recursos obviamente, la formación de programas nacionales duraderos que forman docentes, que elaboran currículos y materiales y que van instalando también en los territorios unas capacidades que son bien importantes. Y en otros países tenemos situaciones que son mucho menos definidas, pero igual surgen proyectos, programas, iniciativas, pero son muy sujetos al compromiso y la coyuntura política para avanzar y pueden surgir y desaparecer
en forma muy rápida. Estamos enfrentando en la región una oposición que a veces es vocífera, si no es mayoritaria, es vocífera, es a veces muy influyente, muy bien conectada y muy poco dispuesta al diálogo. O sea, no responde a los argumentos que como Naciones Unidas buscamos usar, que tiene que ver con evidencia y la experiencia exitosa y los argumentos basados en derechos. O sea, es bien difícil seguir presentando lo que sabemos, la evidencia que tenemos acerca de qué funciona y por qué funciona, y los elementos de derechos porque son, bueno, están luchando por otros derechos, como lo que vean, como ven los derechos de los padres y madres, por ejemplo. O sea, sigue otra lógica que aún yo no veo en muchos países que se ha logrado instalar un diálogo con estos actores. En cuanto a la UNESCO, ¿no? Y Débora, tú me dices si estoy hablando demasiado. No, pero adelante. desde la UNESCO, nosotros por el mandato que tenemos, nosotros hablamos del sector formal de educación. O sea, lo que pasa en los sistemas educativos, los ministerios, etcétera. Y hay otros actores y muchas iniciativas en otros contextos que, bueno, como APROFA, por ejemplo, que también trabaja en otros contextos de aprendizaje. Pero así hay que tomar en cuenta cuando estamos hablando de lo que ha pasado con educación en sexualidad, hay que tomar en cuenta, bueno, un contexto de muchos otros crisis, especialmente desde COVID. Latinoamérica ha tenido los cierres escolares más largos del mundo. 3 veces los estudiantes y las estudiantes han perdido 3 veces más días de clases presenciales que un estudiante típico europeo. Y ya sabemos que este debate también se ha politizado y polarizado en los peores momentos de la pandemia, pero ya estamos viendo algunos de los impactos. Yo diría para educación en sexualidad, ciertamente la priorización curricular que se hizo en muchos países en esta transición tan repentina a la modalidad a distancia, sea virtual o con guías o en WhatsApp. Temas como los nuestros, transversales, opcionales, poco evaluables, cayeron por el lado, ¿no? Y esto, bueno, siempre es un peligro para estos temas. Pero eso yo creo que estamos viendo y vamos a seguir viendo el impacto de eso. Tenemos una crisis de salud mental. Hemos visto acceso a servicios de salud sexual y reproductiva severamente afectado durante la pandemia. Violencia en línea, violencia de género, violencia intrafamiliar, muchas veces invisibilizada por el confinamiento y una crisis económica que complica todo, ¿no? Para las familias, las mujeres, etcétera, y las niñas y mujeres jóvenes. Y si no fuera ya enorme esta crisis por el COVID, tenemos que reconocer también que hay otras crisis. La semana pasada lanzamos los resultados del ERCE, que es el estudio regional comparativo y explicativo acerca de los logros de aprendizaje de niños y niñas de tercero básico y sexto básico en la región, en lectura, ciencias, matemática, y que me falta ciencia, lectura, ciencia, lectura y matemática. Y bueno, la región, la mayoría de los estudiantes y las estudiantes a este nivel están en el primer nivel de habilidades básicas.
o sea, cuando hay 4 categorías. Y la gran mayoría están en este primer nivel. O sea, no están aprendiendo lo que necesitan aprender en un momento clave para su educación, porque son en estas etapas que se forman las habilidades básicas de leer, las funciones matemáticas, etcétera, que permite un avance a lo largo de su carrera académica. Así que, y eso fue antes de COVID. Y podemos esperar que esa situación solo puede ser peor. Chile no estuvo en este estudio, pero los resultados para hasta en países que les había ido bastante bien, ya en el 2019 vimos unos retrocesos importantes. El 16 de diciembre vamos a lanzar el módulo sobre habilidades socioemocionales y yo creo que para nosotros son temas importantes ya que forma parte muy importante de nuestra definición y conceptualización de educación integral en sexualidad y ahí se va a hablar de lo que nos cuentan los y las estudiantes acerca de la empatía, la apertura a la diversidad de distintos tipos y el rol que puede cumplir los y las docentes y el ámbito escolar en general para promover esos valores, conocimientos y comportamientos. Tenemos que también, y no quiero ser muy negativa, pero tenemos que pensar en los y las profesoras también. Han pasado unos 2 años muy difíciles haciendo tremendos esfuerzos. Si no tuvieron la preparación para hacer literalmente de un día para otro un cambio a la modalidad virtual, cuando ya venían totalmente preparados para una modalidad típica. Bueno, pensemos en la formación en educación en sexualidad que reciben, que es muy deficiente. Hemos hecho revisiones de mallas curriculares, de carreras de pedagogía, y no lo encontramos, ni siquiera psicología básica. Sí. Bueno, y esos son algunos de los temas en el sector de educación en general que tenemos que ver algunos ejemplos muy positivos, pero muchos desafíos, Débora y amigos. Disculpe que hablé mucho. Totalmente, no. Muchísimas gracias, Mary Wynn. Efectivamente, nuestra región es una región llena de desafíos en materia de educación integral de la sexualidad y en ese sentido quisiera aprovechar a la Claudia Carrillo, una mujer que tiene tanta experiencia y que puedo dar fe de eso en materia de educación y que ha trabajado en lugares tan importantes y tan decidores de la política pública en materia de educación en general. Plantear que una de las cosas, Claudia, que encontramos en general en las escuelas es lo que llamamos la discrecionalidad, ¿no? Que al no haber un patrón, unas orientaciones, unos recursos, una política pública, uno puede encontrar programas que difieren unos de otros en cuestiones bastante sustantivas, y con énfasis bastante disímiles unos de otros. En tu rol de jefa del Departamento Municipal de Educación de Independencia, ¿cuál es el mapeo que tú haces en relación a los establecimientos que dependen, en este caso, de del departamento que tú diriges? ¿Cuál es la implicancia que tiene o los contenidos que están presentes de educación integral de la sexualidad o la política desde el municipio en materia de educación integral de la sexualidad para los establecimientos de la comuna? Gracias, Débora. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un placer de estar en este espacio. Muy agradecida de la invitación. Y quisiera hacer primero una reflexión antes de comentar la interrogante o la pregunta que abre el diálogo de Débora respecto al momento en que nos encontramos. Yo creo que es muy significativo estar destinando espacios de conversación y de diálogo a temáticas como la educación sexual integral, con foco en afectividad y género, en un momento en que, al menos en Chile, nos encontramos
en una discusión importante respecto a los derechos constitucionales a propósito de la constituyente. Creo que espacios como este contribuyen a que, comillas, no se pierda el foco respecto de correr la frontera efectivamente en materia de derechos en general para todos los ciudadanos y ciudadanas, pero en particular para los estudiantes, los y las estudiantes. Una primera reflexión en esa línea. Porque a veces se cae en la casuística, ¿no? Uno escucha a propósito de otro proceso importante en el que nos encontramos, que son las elecciones prontas, ¿no? Uno escucha casuística respecto de, por ejemplo, desde qué edad van a estar disponibles los dispensadores de condones masculinos y femeninos en las escuelas, como si ese fuera un tema significativo en sí mismo, ¿no? Cuando el fondo es el que tenemos que discutir. Eso como una primera reflexión. Tratando de responder o de aportar más que de responder en función de la interrogante, yo diría que lo primero desde el nivel intermedio, ¿no? Los sostenedores, palabra a veces poco feliz para el rol que se cumple desde el territorio de hacernos cargo de la educación pública. Desde el territorio, yo diría que hay dos aristas y quiero vincular con uno de los planteamientos de Mary Wynne a propósito de una ausencia de política pública robusta, ¿sí? Decía Débora al inicio algo así como la deuda que tenemos en esta materia, ¿no? El retraso que tenemos en esta materia. Yo diría que hay un esfuerzo muy precario de la política pública de instalar temáticas tan significativas como la educación sexual integral en el proceso de aprendizaje, dentro del aula, en el establecimiento, pero también en vínculo con la comunidad del territorio, que claramente tiene una brecha muy significativa y por lo tanto desde los distintos territorios buscamos maneras de generar una política pública más discreta a nivel local que logre impactar con una mirada más estratégica. Quiero poner un ejemplo, yo sé que hay varios que son colegas de los que están hoy día acá por lo que nos comentaban al inicio. La lógica de los instrumentos de gestión es apabullante para las unidades educativas. Y entonces ahora tenemos una lógica de planes. Se valora desde el punto de vista de que permite efectivamente conducir una conversación que instale la perspectiva, ¿no? Y que no se caiga, ¿sí? Como temática. Y sin lugar a duda, allí nosotros desde el territorio hemos hecho un trabajo bien intencionado respecto de que efectivamente este plan en particular, porque son muchos planes además, este plan en particular tenga un lugar significativo y que se articule con los otros instrumentos de gestión. Y yo ocupaba la palabra apabullante porque el peso específico que tiene la dimensión administrativa de este tipo de instrumentos muchas veces nos hace ir a un camino más lento de lo que quisiéramos, porque tenemos que estar muy preocupados de informar, de rendir, de que cumpla con unos ciertos requisitos formales. Por cierto, las escuelas tienen que estar preocupados de eso, y no nos permite disponer de una dinámica de conversación más profunda respecto a abordar estos temas tan significativos. Y lo segundo, también vinculado a eso, tiene que ver con la posibilidad que tenemos desde el territorio al poder trabajar con varias escuelas y tener una mirada un poquito más sistémica, es efectivamente también de incorporar las dimensiones comunitarias e intersectoriales al respecto. Y ahí creo que hemos podido hacer una distinción y un aporte significativo. A propósito del mapeo, nosotros llevamos ya varios años trabajando los planes y yo creo que estamos en un momento en que estamos dando un salto de mejoramiento. Logramos ordenar en términos más desde la lógica de gestión. Venimos trabajando desde la lógica del enfoque de derechos hace un rato ya, tarea no sencilla desde el punto de vista cultural. Yo creo que ahí hay una dinámica o un peso específico de la cultura escolar que es difícil de mover, ¿no? No es sencillo, pero yo diría que hoy día estamos en un terreno bastante más que suficiente en esa materia, y donde el derecho a la sexualidad sana, adecuada, plena, integral, está hoy día bastante más instalado en el discurso y en la práctica de las escuelas. Y yo creo que ahí hay que hacer una distinción. ¿Sí? En materia de discurso, efectivamente nosotros tenemos y en materia de declaración, digámoslo así, nosotros tenemos un terreno avanzado.
¿sí? Respecto de lo que somos capaces de declarar. Y respecto de la práctica, estamos empezando a tener unos avances que son ya más interesantes y más notorios, ¿sí? Y allí, por cierto, Débora lo mencionaba al inicio, tenemos una línea de trabajo, una alianza estratégica con APROFA en esta materia, pero también hemos venido desarrollando algunos elementos al interior de los establecimientos, fortaleciendo los sellos, y eso es una cosa a la que yo me quería referir en particular. Cada unidad educativa presenta los sellos institucionales que los caracterizan, ¿no? Que es donde ellos ponen el acento en el desarrollo curricular, en la implementación de sus focos y de sus estrategias. Y nosotros tenemos más de un establecimiento, nosotros somos 13 unidades educativas en Independencia, 6.000 estudiantes, de las cuales 9 son del sistema escolar Ministerio de Educación y 4 salas cunas. Y en la lógica de los sellos institucionales tenemos un par de experiencias bien interesantes, bien interesantes. Tal vez la más conocida, porque es más revolucionaria o más disruptiva, es la experiencia del Liceo Eloísa Díaz. En el contexto en el contexto de el cambio de género del establecimiento. El establecimiento era un establecimiento solo de mujeres hasta hace dos años atrás. Se generó un proceso de conversación y de discusión bien significativa a nivel de la comunidad educativa para hacer este tránsito, ¿no? Y para ir ajustando internamente los sellos del establecimiento y sus focos a propósito de que iban a pasar a ser mixtos. Y para nuestra maravillosa sorpresa, lo que ocurrió en esa comunidad educativa fue un proceso de reflexión mucho más profundo, ¿sí? Y lo que tuvimos, vamos a decirlo así, de vuelta de esta invitación, fue una propuesta que suponía no solamente que el ex liceo Rosa Esther Alessandri Rodríguez iba a pasar a ser mixto, sino que en ese proceso la comunidad, con una altísima participación de las estudiantes en ese minuto, en un consejo escolar nos contaron que tenían una propuesta de cambio de nombre. Hicieron una propuesta de una decisión democrática con estamentos que proponían nombres y discutieron los pros y los contras. El liceo, que se llamaba Rosa Esther, pasó a llamarse Eloísa Díaz Insunza, pero además hicieron un gesto innovador que no tiene respaldo normativo, y ellos plantearon que su establecimiento iba a ser un establecimiento multigénero, y así se llama, Liceo Multigénero Eloísa Díaz, que es una experiencia, hasta donde yo sé, única, que ha permitido hacer este ejercicio que yo decía hace un rato atrás de correr la frontera, ¿sí? Porque instaló de manera mucho más vanguardista un tema, y por defecto lo que ocurre es que obliga al sistema a estar a la altura de esta conversación, ¿sí? Entonces nos obliga a apurar un poquito el paso. Hay otras experiencias también vinculadas a la conversación respecto de pasar de ser un establecimiento de un solo género a un establecimiento mixto. Un proceso similar tiene otro liceo de nuestra comuna, que también era solo de varones y pasó a ser mixto hace el mismo periodo de tiempo, donde no está este sello, comillas, multigénero, pero sí hay un sello muy significativo respecto de la ciudadanía y la expresión, ¿sí?, de los derechos de la sexualidad asociados al ejercicio ciudadano activo. Entonces lo que tenemos es, podríamos poner otros ejemplos, estoy poniendo los más representativos tal vez, o los que han tenido un mayor impacto. Lo que tenemos es una movilización muy importante de los actores de las comunidades, y por lo tanto lo que leemos como nivel intermedio es que tenemos que hacernos cargo de esa demanda, y por ello la alianza que tenemos con APROFA, pero también otras iniciativas vinculadas a la capacitación. Ya comentaba Mariwin los temas de desarrollo profesional docente. Efectivamente, allí tenemos una brecha significativa. Y un tercer elemento que yo quería comentar ahí, Débora, te pido lo mismo que decía Mariwin, me vas comentando cómo estamos con los tiempos. Y un tercer elemento que yo quería comentar tiene justamente que ver con algo que mencionó Mariwin respecto de la priorización curricular. La priorización curricular termina siendo algo bien parecido, vamos a poner un ejemplo, a la jornada escolar completa en Chile, ¿sí? Entonces, la política pública define un tiempo adicional para que la escuela desarrolle el conjunto de los talentos de los y las estudiantes. Y lo que termina ocurriendo es que la tendencia, ¿sí?, de los sistemas educativos es a
focalizar en los aprendizajes de sentido del lenguaje y matemática, en ciencias en el mejor de los casos también. En el caso de la priorización curricular pasa más o menos lo mismo, porque es la propia política pública, es el propio Ministerio de Educación, para decirlo más en simple, que, comillas, al ofrecer una priorización curricular, lo que hace es entregar una comprensión errada, a nuestro juicio, respecto de cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes a propósito, por ejemplo, de las habilidades vinculadas a la lectoescritura, de las habilidades de indagación científica, de pensamiento matemático, creativo, etcétera. Podría ser una larga relación de eso. Y entonces lo que ocurre no solamente es que esa habilidad, supongamos, la habilidad lectora, ¿sí?, que evidentemente ha tenido una merma significativa en estos 2 años de pandemia, no solamente, es un mensaje que tiene dos consecuencias poco felices, ¿sí? La primera es que no se hace suficientemente cargo ni siquiera de esa habilidad en su dimensión básica, ¿sí? Y la segunda, y en mi opinión más compleja, es que al tratar de recuperar los aprendizajes en esa dimensión muy restringida, estoy duplicando la deuda en el mediano plazo, ¿sí? Tengo un foco en tratar de resolver de manera muy pragmática, no se me ocurre una palabra más adecuada, muy cortoplacista, creo que es mejor dicho, lo que no estamos visualizando es que no estamos haciéndonos cargo de que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes requieren en su trayectoria escolar, desde la primera infancia, el desarrollo y el despliegue de todos sus derechos. Este es uno. Entonces, la conversación no es si en séptimo básico pongo ayer o los estudiantes tienen acceso al dispensador de preservativo masculino o femenino. La conversación es cómo, en nuestra opinión, desde el ejercicio de la ciudadanía activa, un conjunto de derechos, entre ellos este en particular, permea el currículum y el aprendizaje adentro de la sala, en todos los espacios de la unidad educativa y, por supuesto, en el territorio. Muy bien, muchísimas gracias a Claudia, a Mary Wynn. Se dan cuenta, estamos teniendo un webinar de mucho aprendizaje, viendo esta visión más desde nuestra región, América Latina y el Caribe, y una experiencia concreta donde en este caso, en el caso de Independencia, la discrecionalidad ha jugado a favor de la educación integral de la sexualidad, porque nos encontramos con una apuesta del Departamento Municipal de Educación y de la gestión de la alcaldía fundamentalmente, que incentiva este tipo de políticas en la comuna, ¿no? Y los resultados, como decía Claudia, se empiezan ya a ver por estas alianzas que van articulando con otras organizaciones, que van buscando apoyo y van dando respuesta a este estudiantado que está haciendo demandas de este tipo. Mary Wynn, vámonos a Chile. En Chile tenemos el 15 de octubre, ¿cierto?, recién pasado, una vez más no hemos podido avanzar con una ley de educación integral de la sexualidad. Hemos pasado por distintas razones, esta vez la razón tiene que ver con el quórum, ¿cierto? A pesar de que existen los votos, no existe el quórum, y una vez más perdemos la posibilidad de tener una ley. Y lo que hoy día tenemos es una ley o una norma, un reglamento muy restrictivo en materia de educación integral de la sexualidad. Desde tu expertise y el lugar en el que tú trabajas, ¿cierto? Y desde el lugar donde miras lo que está pasando hoy día en nuestro país, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos? Y a propósito de lo que decía la Claudia, ¿no? Estamos en un momento histórico muy, muy importante. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que este país tiene que asumir para dar un salto cualitativo en materia de lo que ya han dicho un montón de instrumentos internacionales que llevamos como retraso en la no implementación de educación integral de la sexualidad? ¿Qué le recomendarías tú a este país? Bueno, tremenda pregunta, Débora. Bueno, un duro revés, ¿no? Y doblemente frustrante por el tecnicismo, ¿no? Por el no avance de la ley. Como dolió más aún después de todo el trabajo y compromiso de las personas que impulsaron. Bueno, ya es un lugar común decir que los desafíos dependen de lo que pasa en un par de semanas más, ¿no? Porque son dos visiones absolutamente distintas
Es interesante que el tema de educación integral en sexualidad está en la agenda, está en los programas. Eso yo creo que tenemos que tomar como un avance, aunque uno de los dos lados no tiene la misma visión que nosotros y nosotras, pero igual gane quien gane, de nuevo otro lugar común, va a ser difícil, ¿no? Porque hay mucha expectativa por un lado, se ha creado una expectativa para atender a una demanda que ya conocemos y una oposición si termina así empoderada que se ha encontrado validada por lo menos en algunos medios, y yo lo veo como con más fuerza. Me recuerdo de los días de la bus de la intolerancia y bueno, los medios ahí tienen un rol muy importante y estamos en este momento muy sensibles a lo que nos están diciendo en los medios, y por eso hay que estar mirando cualquier tipo de medio para equilibrar la información que estamos accediendo. Yo diría que en Chile, bueno, tú lo has dicho muchas veces, y también fue uno de los objetivos, yo diría, más importantes del proyecto de ley, es de cambiar a esta visión integral que tiene que empezar mucho antes. Eso es una de las restricciones más importantes del reglamento, la norma que tenemos ahora, que tiene que ver con educación media y una intervención muy desde la prevención o el anticonceptivos, etcétera, y tampoco exige algo específico del mismo Ministerio de Educación, ¿no? Pone la responsabilidad en el Ministerio de Salud para impulsar estas iniciativas. Porque nuestra visión de educación integral en sexualidad tiene que ver con un proceso que empieza desde muy chicos, que les va construyendo sus conocimientos, valores, habilidades a lo largo de su experiencia escolar. Y el hecho que la ley ya ha puesto, el proyecto de ley ha puesto en tabla esta visión de forma muy constructiva, yo creo, es un avance. Y yo creo que la próxima conversación en el contexto legislativo, eso va a ser el punto de partido, ¿no? Esta batalla ya se ha ganado, ¿no? Para buscar los elementos positivos. Igual en este contexto tan incierto, yo creo que, y por los temas de COVID que hablamos, yo creo que el desafío va a ser esa necesidad de abordar temas muy urgentes como la violencia sexual contra niños y niñas, el tema del, bueno, cuando antes hablábamos de regular o controlar mejor el acceso al Internet para niños y niñas chicas, bueno, en COVID esto se ha por la ventana, ¿no? Esta gana de controlar porque lo animábamos, el estar en línea. Y sabemos que el Internet tiene 1.000.000 de posibilidades, pero en temas de sexualidad y el acceso no bien supervisados por muchas razones, muchos niños y niñas tienen acceso a reproducciones violentas, misógenas, homofóbicas de la sexualidad, que luego es para el sector formal de educación, ojalá poder corregir o abordar o explicitar esta ya visión de la sexualidad muy normalizada en la mayoría de los medios. Pero a la vez queremos movernos de este modelo prevencionista, biolicista, perdón, moralista de control a un abordaje que
que usa evidencia y argumentos y enfoques basados en derechos para abordar temas mucho más estructurales. La homofobia, el patriarcado, el sexismo, el racismo, etcétera, porque yo creo que la educación en sexualidad puede abordar todos estos temas en algún momento u otro a lo largo de la carrera académica. Y finalmente, por supuesto, fue ayer o anteayer, tuvimos un gran logro, ¿no? Con lo de matrimonio igualitario, después de tantos años. Pero igual, el hecho que sea legal no nos va a resolver el problema de homofobia. El tema que se nos dio el voto a las mujeres no ha arreglado el tema de participación política de las mujeres o muchas leyes de antidiscriminación y seguimos con sueldos menores, con violencia contra la mujer que sigue impune. Así que nos queda mucho por hacer y deberíamos lograr reconocer nuestros avances y no siempre estar lamentando la oposición conservadora, la falta de formación docente, etcétera, porque sin embargo hay que tirarnos algunos flores, ¿no? Por los avances que tenemos, porque si no, en Chile, si nos va mal, y ustedes no van a compartir no van a decir a nadie mis perspectivas más políticas porque no me corresponde, pero si nos va mal, vamos a tener 4 años muy duros y ya se ve venir, ¿no? Así que por eso hay que reconocer los grandes avances que ya han habido. Por supuesto, reconocerlo, celebrarlo y que sean un impulso para seguir avanzando, ¿cierto? Voy a hacerle una pregunta a Claudia y luego vamos a dar el paso por si las personas que están en este webinar tienen preguntas para ustedes. Estamos con Meriwin Delaney, trabajadora de la UNESCO, y con Claudia Carrillo, la directora de Educación Municipal de Independencia. Podríamos estar muchísimo rato, se me ocurren, pero muchas preguntas para ustedes. Pero hay un tema que no quisiera no tocar con la Claudia Carrillo, que tiene que ver con las familias. Hay una de las principales, ya lo decía Meriwin al principio, ¿no? Uno de los principales argumentos que se declaran para denostar la educación integral de la sexualidad tiene que ver con algo que es absolutamente falso, según nuestro parecer, que tiene que ver con este posible arrebatar el rol de la familia en ser los primeros educadores de los hijos y las hijas y los hijes. Tiene que ver con quitar algo, ¿no? Tiene que ver con algo que no me gusta que me vaya a pasar en mi relación parental. Y ahí yo quisiera plantear, porque algo conozco de lo que, o conocemos de lo que pasa en Independencia, es cómo la Dirección Municipal de Educación ha asumido el trabajo con las familias en general y particularmente cómo lo ha asumido en materia de apoyar también en educación integral de la sexualidad. Una vez que la Claudia nos dé su respuesta sobre lo que ahí está pasando, vamos a abrir unos segunditos la palabra por si hay preguntas de las personas que asisten hacia cualquiera de las dos panelistas, ¿vale? Adelante, Claudia. Sonó como Adelante Estudios. Eso, adelante. Estudios. Oye, mira, respecto de lo último que decía Meriwin a propósito de no dejar de reconocer lo hecho, lo avanzado, los logros, yo comparto plenamente esa mirada desde el punto de vista no solo de quedarnos como con la parte medio llena del vaso, ¿no? Sino que también desde el punto de vista de valorar las capacidades que tienen las comunidades escolares, ¿sí? Y eso lo vinculo harto con lo que tú preguntas, Débora, que lo abordo enseguida, porque en esta política, en esta tensión, ¿no?, que se evidencia en el rechazo de la ley en los términos que estaba planteada, lo que queda también en evidencia es una suerte de, comillas, temor a la opinión más
más concreta, más clara, y a las posibilidades que tienen las propias familias de decir lo que piensan. Pero las familias de nuestras escuelas, de cada una de nuestras comunidades educativas, no algunos sectores de la población o del mundo político, comillas, que bajo el concepto de la libertad de enseñanza se arrogan una cierta representación del conjunto de la familia. Yo creo que ahí hay una cosa de lenguaje que puede ser medio tramposa. Yo creo, y la experiencia discreta de un territorio, insisto, una de las comunas entre un territorio más pequeñitas de la región metropolitana, pero desde esta experiencia yo creo que uno lo que ha ido mirando y aprendiendo es que cuando la voz de las familias es considerada de manera más profunda, más integral, cuando los establecimientos educacionales son acogedores respecto de la diversidad. No hemos hablado de inclusión, que sería otra de las cosas que podríamos, otra de las entradas, ¿no?, en esta materia. Cuando se despliega una concepción de inclusión amplia, democrática, desde la perspectiva de derecho, cuando insisto en la idea anterior respecto de ciudadanía activa como una habilidad, una competencia a desarrollar desde la primera infancia hasta comillas, el momento en que los estudiantes egresan de cuarto medio. Cuando uno logra intencionar ese tipo de conversaciones, uno se lleva sorpresas positivas en esta materia. Los ejemplos que comentaba en la pregunta anterior de estos dos establecimientos, efectivamente hubo voces disidentes, ¿sí? Pero como estas no fueron decisiones tomadas de manera unilateral ni arbitraria, sino que más bien fueron ideas movilizadoras para las comunidades escolares, las voces disidentes también tuvieron su espacio, porque en ese espacio habían cuestiones que muchos de los actores querían resguardar. Se fueron en el camino, voy a decirlo en estos términos, se fueron despejando los mitos, ¿sí? Había un mito respecto de que nadie quería avanzar en esta línea a propósito de los establecimientos mixtos en un caso declarado multigénero. No era tan así, no era tan así. Cuando se abrieron las conversaciones con todos los actores, voy a comentar en particular con la familia, y con la familia en particular, eso no era tan así, porque habían voces ocultas y escondidas de familias a las que sí les importaba mucho que estos temas se abrieran, pero que eran voces temerosas en algunos casos, más tímidas en otros, ¿sí?, que hoy día encuentran hoy día un espacio. Y lo otro que yo creo que es muy significativo es que un eje que nosotros creo nos cruza muy transversalmente desde inicios de la gestión, tiene que ver con la participación, pero la participación como un principio más neurálgico, no como la dimensión metodológica de la participación, ¿no?, que hay como una pequeña trampita en ello, que efectivamente a veces hay que avanzar un poco más lento, porque la participación nos puede hacer avanzar 3 pasos y retroceder 2 para ajustar, para remirar. Yo creo que ese ha sido también otro acierto respecto al trabajo con familia. A propósito de esta perspectiva, yo he observado, me ha tocado estar en muchas actividades con padres, y lo que los propios directores nos relatan, directores y directoras, es que hoy día hay una sensación y una percepción bien cruzada por el tema de la pandemia, además, porque toda nuestra experiencia está muy cruzada por estos 2 últimos años, de que las familias sienten que las unidades educativas en estos ámbitos están siendo mucho más acogedoras al proceso. Y apareció este ámbito o este espacio asociado a la sexualidad como un espacio que finalmente pone colágeno entre la familia y las unidades educativas. Dicho eso, creo que ahí tenemos un desafío muy gigantesco. Yo creo que es uno de los ámbitos, hemos hecho muchas iniciativas respecto a estudiantes, de equipos directivos y de equipos docentes, pero creo, más allá de los logros, que en familia en particular tenemos un desafío mucho, mucho más robusto, y quiero insistir que en primera infancia y primer ciclo educativo tenemos un desafío mucho más robusto, y también lo tienen las instituciones externas. Solo una idea, Débora, más, ¿sí? Las universidades, los centros de investigación que nos proponen actividades en esta línea siempre están focalizados
desde primero año de enseñanza media en adelante, en el mejor de los escenarios, están focalizados desde séptimo en adelante. Entonces también hay un tema de las competencias que están instaladas en las instituciones que tienen que ayudarnos a movilizar esto. Hay que entrar con la primera infancia, eso. Totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Le vamos a dar el pase a la Pamela Jaime para saber si tenemos preguntas, Pamé. Sí, tenemos 3 preguntitas. Primero, agradecer a Mary Wynn, a Claudia, a ti, Debo, también. Ha estado muy, muy interesante la conversación. Qué ganas de quedarnos más rato, pero bueno, será para, para otros momentos. Las voy a leer todas y ¿te parece, Debo, que ahí tú vas como estableciendo quién responde qué? Porque hay algunas que son bien parecidas. Bueno. Tenemos la primera de Alicia, dice: hola a todas, todos, todes, espero estén bien. Primero, dar las gracias por generar esta instancia tan significativa para reflexionar respecto a nuestros desafíos educativos. Y la pregunta es: ¿cuál es la importancia que tiene el trabajo en red con los agentes comunitarias para el desarrollo de la ACE? Y si Claudia puede dar ejemplos de alguna experiencia exitosa de trabajo en red para potenciar la ACE en las escuelas. Luego Richard dice: hola a todos, se disculpa por no saludar antes. Me gustaría saber sobre la experiencia de la ACE y ESI en espacios comunitarios, si pueden complementar el trabajo de los establecimientos educativos. Kat Andrea dice: a propósito, que desde un grupo político en particular haya usado su poder para exigir a una universidad divulgar información de qué profesionales hacen estudios y clases sobre género y sexualidad. ¿Qué estrategias o precauciones creen debamos tomar como docentes, profesionales y o ciudadanos/ciudadanas? ¿En qué otros espacios se encuentran miedo, reticencia a que se hable y eduque sobre educación integral de la sexualidad o ESI? Eso tenemos hasta ahora. Sí, y ahí parece que lo vamos a dejar porque sí. No sé cómo lo van a hacer nuestras invitadas, pero nos quedan muy poquititos minutos. Vamos a tener que correr, pero me parecen muy interesantes las preguntas. Se las vamos a agradecer a Alicia, a Richard y a Andrea. Y yo creo que podríamos partir con Mary Wynn, que nos dé una visión general bien cortita sobre cuál es la pregunta, cuál es la importancia, ¿cierto?, de esto del trabajo en red, asociándola a la otra pregunta que tiene que ver con lo comunitario. Luego le damos, ¿cierto?, el trabajo dentro de la escuela, lo fuera de la escuela, y le damos el pase a la Claudia para que nos cuente si hay alguna experiencia que nos pueda relatar. Y luego, a lo mejor, quien quiera de ustedes dos responder a lo de recomendaciones que plantea Andrea a propósito de lo que pasó con la solicitud de información a las universidades. Vamos, muchas gracias. Súper. Muy brevemente, a ver, intento responder yo creo que es de Ricardo, la pregunta sobre espacios comunitarios. Yo creo que, bueno, aunque el enfoque de UNESCO y las recomendaciones que nosotros hacemos son para el sector formal, hay mucho trabajo que se está formulando. De hecho, UNFPA tiene el mismo tipo de orientaciones para la educación de sexualidad en espacios fuera del colegio. Y eso es muy importante porque sabemos que los sistemas educativos, bueno, en Chile, en cualquier país, tienen sus rollos, por decirlo así. Y si esperamos hasta que todo se resuelva, o sea, esperamos hasta que haya temas de LGBTQ más en el currículo, vamos a estar esperando mucho tiempo. Así que hay instancias que no solamente complementan, sino son esenciales para acceder a ciertos grupos. Pensemos en personas privadas de libertad, por ejemplo, o las oportunidades que se podría dar entre trabajadores en sus momentos libres, o instancias de diálogo que a veces son mucho menos estructurados que el sector formal de educación, pero justo por eso se puede entrar a fondo en temas que son muy importantes, ¿no? Nociones de género y otros contextos. Migrantes, por ejemplo, o migrantes que no hablan
el idioma de un país. Necesitan su espacio y su espacio seguro para poder abordar estos temas. Y si esperamos hasta que los sistemas formales logran abordar todo en la manera adecuada, vamos a perder demasiado tiempo y demasiado niños y niñas y personas jóvenes. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias. Claudia. Sí, tratando de ser muy sintética, ¿no? Porque una de las preguntas habla en general de red, pero también de algunas experiencias exitosas que se puedan comentar. Yo creo que hay que entender que la educación ocurre en el territorio, no ocurre sobre el aire, ¿no? Y por lo tanto, una buena educación, una buena manera de desplegar los aprendizajes son a la luz del territorio y del espacio donde estamos. Por lo tanto, evidentemente, cualquier iniciativa que la escuela en esta materia desarrolla debe tener un vínculo, y eso es lo que nosotros hemos intencionado. Solo a modo de ejemplo, ferias en materia de sexualidad, afectividad y género, conversatorios a nivel de los establecimientos abiertos a la comunidad, algunas organizaciones comunitarias que se vinculan en el territorio por ejemplo, la organización, hay una orgánica de una coordinadora de mujeres que está muy vinculada a estas materias, pero también las juntas de vecinos, cuando hay actividad respecto a estas materias, las juntas de vecinos son un elemento muy significativo que primero mira a lo mejor un poco más desde lejos, pero que puede incorporarse. Yo creo que ahí hay una tremenda potencialidad. Me encantaría tener muchas más experiencias exitosas, pero creo que efectivamente, a propósito que respecto a lo de familia, creo que efectivamente ese también es un desafío muy, muy grande, ¿sí? Eso ahí, no sé, Débora, tú me dices. No, está muy bien. Yo quisiera, sin duda, las experiencias exitosas tardan su rato, ¿no? Pero creo que en la Comuna de Independencia, y lo digo porque conozco la comuna, hay un terreno muy fértil para avanzar en experiencias que se puedan demostrar como experiencia exitosa, tanto en determinados contenidos como también poniendo énfasis en determinadas actorías, ¿cierto? Yo quisiera algunas palabras a responderle a Andrea sobre las recomendaciones a propósito de lo que pasó de solicitud. No sé, Claudia, si quieres, y luego terminamos con Mary Will para rotar un poquito. No, súper. De hecho, quería pedir hacer un comentario sobre esa pregunta. Sí, a mí me parece que no creo sí que puedo dar recomendaciones, ¿no? Pero sí una reflexión. Yo creo que una cosa que hace una gran diferencia para abordar este enfoque de la sexualidad, afectividad y género de manera integral tiene que ver con la garantía de derecho que nos corresponde desde nuestro rol de educación, ¿sí? Y desde la perspectiva de los derechos humanos. Yo creo que esa es nuestra entrada, primero, o sea, desde allí nos paramos respecto de estas materias y de otras, y yo creo que hay un tema que tiene que ver con la ética profesional. Comprender el rol docente debe considerar esta dimensión o este derecho humano. Por lo tanto, creo que cuando nos paramos desde la lógica del resguardo de derechos a los estudiantes y la garantía que tanto se usa, ¿no? o que tanto se argumenta, creo que tenemos un espacio de protección, entre comillas, ¿sí? Podría comentar más, pero creo que estamos ya sobre los tiempos, querida. Muchas gracias, Claudia. Mary Will, en esta misma línea. A ver, muy interesantes las perspectivas y las preguntas. A ver, yo creo que un paso adelante sería entender la resistencia que estamos enfrentando, ¿no? Primero reconociendo que sí tenemos una agenda. No es que somos neutrales ni que solo queremos seguir así, sino tenemos una agenda que estamos promoviendo. Pero sí entendemos mejor de dónde viene esta resistencia, que tiene que ver con una conceptualización del rol del Estado como garante de la educación, pero lo pone en el mismo nivel o más arriba los derechos de los padres a
elegir y con eso determinar lo que se enseña o no en un colegio, o mandar a sus hijos a un cierto tipo de colegio que está más acorde con sus ideas, de emprender este tipo de establecimientos con la libertad que el marco chileno les da, y que el derecho de los padres y madres es por encima de la responsabilidad del Estado de determinar los contenidos. Y yo creo que una vez que entendemos eso, y por eso, y la constituyente nos da una tremenda oportunidad para cambiar esto, ya que esas estructuras están consolidadas en los arreglos que hay ahora. Y esos derechos que son protegidos en la Constitución, de emprender, de elegir, etcétera. Así que yo creo que es muy importante entender la filosofía del sistema de educación chilena para entender los desafíos que tenemos y con qué argumentos podemos usar para avanzar, proteger los avances que ya se ha conseguido y seguir avanzando, ojalá con las nuevas oportunidades que se nos vienen. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Meriwin, Claudia, por el tiempo. De verdad podríamos haber seguido conversando mucho más. Espero que la próxima vez sea en persona, que nos podamos saludar, abrazar y hacer las preguntas directamente a ustedes. De verdad, espero que así sea. Y agradecer a todos quienes participaron de este espacio. Es un espacio que para nosotros es muy, muy importante, porque como decía Meriwin y también lo decía Claudia, aquí hay una apuesta clara institucional de seguir adelante y de no renunciar a lo avanzado ni por mucho, sino que seguir por más, ¿no? Tenemos muchísimos desafíos por delante. Les agradezco profundamente, le agradezco a la PAME Jaime que estuvo en la organización, y nada, esperar la próxima vez que nos veamos y que nos podamos seguir conversando sobre una temática tan vinculada a la dignidad y a la felicidad de las personas como es la educación integral de la sexualidad. Muchas gracias, Independencia, por darnos una vez más esta posibilidad de conversar. Muchas gracias, Meriwin, por todo lo que tú nos has aportado. Un abrazo y nos vemos próximamente. Chao, chao. Un Chao, abrazo. muchas gracias. Les vamos a enviar una encuesta a quienes participaron para que puedan responder. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias.